Señores, soy Federico Galeano. Buenas noches, bienvenidos a Líderes. El líder invitado de hoy es el señor Humberto Colmán, economista, viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, recientemente elegido miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Con el señor Humberto Colmán vamos a hablar acerca del plan conocido como ñapu a Paraguay o Plan de Reactivación Económica. ¿Cuáles son los resultados en cuanto a reactivación de la economía que se esperan de este plan que ya está en marcha en el corto plazo y en el mediano plazo? Como siempre, empezamos Líderes agradeciendo a las empresas que auspician el programa. Banco GNB Paraguay, Aseguradora Yacyretá, Ahora Somos Más, Dermagloss, para que tu piel muestre lo mejor de vos, y Mega Labs, comprometidos con la excelencia. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Humberto Colmán, aquí en Líderes, desde los estudios de Canal Pro. Aseguradora Yacyretá y General Seguro se fusionan y ahora somos más. Somos más los paraguayos que sí creemos, los que acompañamos tu crecimiento, los que estamos acá junto a vos trabajando en equipo. Ahora somos más los que siempre estamos cuando menos lo esperás y más lo necesitas. Dos empresas paraguayas, dos fuerzas nacionales que ahora son una. Aseguradora Yacyretá. Ahora somos más. Ser ultra es descubrir que la edad debe marcar momentos, no mi rostro. Al final del día, la crema noche protege el colágeno de mi piel y suaviza arrugas profundas, gracias a que contiene cronociclín e isoflavonas. Dermagloss Ultra Age más 50. Llévate bien con el tiempo. Las mujeres vivimos haciendo malabares, pero cuando estamos estreñidas, todo se nos complica. Para esos momentos de estreñimiento, elige Ciruelax, ahora en su nuevo tamaño, igual de efectivo y natural. Ciruelax al acostarse, resultados al levantarse. Hace un tiempo buscaba algo que me ayudara con los dolores articulares que aparecen con la edad y que complican mi día. Decidí probar Finartrit Advance. La fórmula 4 en 1 más completa desarrollada hasta hoy, que ayuda a mantener sanas tus articulaciones. Con Finartrit Advance, nunca dejes de moverte. Estoy en la mejor etapa de mi vida. Me siento como de 20. Volví a correr y para cuidarme tomo hidrolágeno todos los días. Así prevengo el desgaste articular, porque una cosa es tener 20 y otra cosa es sentirse de 20. Hidrolágeno, colágeno hidrolizado que alimenta tus articulaciones. Ya estamos en compañía del señor Humberto Colmán. Humberto, buenas noches, un placer recibirte en Líderes. Buenas noches, hola Federico, realmente un gusto estar en tu programa. Un saludo muy cordial a la audiencia y a tus órdenes. Gracias Humberto. Humberto, recientemente elegido como nuevo director del Banco Central, quiero felicitarte. Muchas gracias. ¿Cuándo asumís como director del Banco Central? El plazo legal establecido en la Carta Orgánica, la Carta Orgánica modificada del Banco Central es a partir del 15 de agosto. Es un periodo de 5 años que dura. Cada año se renueva un miembro del directorio generalmente en esta época del año. Algunas veces cambia un poco el periodo dependiendo del momento en que entró. De repente hay algún miembro que sale antes. Pero bueno, generalmente es el 15 de agosto que empieza y es el periodo que me va a tocar. 15 de agosto es la próxima semana, el sábado, el lunes 17 seguramente estaré arrancando formalmente mi trabajo en el Banco Central. ¿Estos 5 años pueden ser renovables? Pueden ser renovables, efectivamente. Correcto. ¿Y sí. quién queda como viceministro de Economía en el Ministerio de Hacienda? Esa es una decisión que el ministro, entiendo, está evaluando cuál es la mejor opción y bueno, seguramente en breve lo vamos a saber. Humberto, antes de hablar acerca de lo que tiene que ver con los planes de reactivación de la economía, tema que quiero tocar contigo, me gustaría hacerte una pregunta en el orden personal. Sí. Y esto tiene que ver con tu designación
como director del Banco Central del Paraguay. Y también tiene que ver con mi rol de docente. Seguramente vos sabrás, ¿sos docente, Humberto? Soy docente. Exactamente. Hace bastante tiempo también. Entonces, Humberto, vos sabrás que cuesta motivar a los jóvenes con respecto al estudio. Sí. Y eso es porque, opinión personal mía, les cuesta encontrar inspiración, les cuesta encontrar motivación. Así es. Los chicos se preguntan si estudiar realmente paga, en el sentido de qué beneficios me traería para mi vida futura estudiar, o es simplemente cumplir el requisito de tener un cartón con mayor o con menor retorno, ¿verdad? Claro. Sin embargo, me parece interesante casos como el tuyo, un profesional que llegó a viceministro de Economía y que hoy tiene nada más y nada menos que el privilegio de integrar el directorio del Banco Central del Paraguay. Este tipo de modelos, para mí, es la inspiración que hace que los jóvenes le encuentren ese valor y que realmente concluyan estudiar paga. La pregunta, Humberto, es ¿cómo se llega o qué hiciste para llegar? Creo firmemente que lo que uno debe buscar es hacer realidad sus sueños, ¿verdad? Claro que uno tiene que tener claro lo que quiere hacer también, ¿verdad? Hacer realidad sus sueños y buscar eso, buscar aquello que le motiva, buscar hacer aquello que le motiva, y seguramente uno va a alcanzar el éxito si lo hace de esa manera. El trabajo riguroso, por supuesto, la responsabilidad, la disciplina son todos elementos siempre importantes. Pero creo que lo principal es buscar eso, buscar el sueño que uno tiene. Yo siempre tuve ese sueño de llegar a ser profesional en esta área, de llegar a involucrarme en la toma de decisiones en materia de política económica. El tema macroeconómico siempre me gustó. Yo terminé la facultad ya hacia finales de la década del 90, donde el tema macroeconómico era todavía un tema importante. Acordate que nosotros desde el 2003 hasta parte empezamos a ordenar la casa en términos macro. ¿Cierto? Y hoy día digamos que eso sigue siendo un activo importante. Pero antes, cuando yo terminé la facultad, no era tanto así. Entonces me incliné mucho por esta área, me especialicé en esta área. ¿Sos egresado de la Nacional, Humberto? Egresado de la Universidad Nacional de Asunción, pero estudié el posgrado en la Universidad Católica de Chile. Y estoy en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción como docente hace ya algo así como 15 años. Así que ya me siento quizás más de la católica que de otra cosa. Correcto. Entonces, rescato lo que dijiste. Sí. La meta, los sueños, es el punto de llegada. Y la disciplina, el puente que une el presente con ese punto de llegada. Totalmente. Excelente. Creo que lo resumiste muy bien. Excelente, excelente. Gracias, Humberto. Humberto, estamos en una crisis económica muy fuerte, muy fuerte. Y me gustaría saber en qué etapa de la crisis estamos. ¿Estamos terminando la parte más fea y ya vemos la luz al final del túnel y nos estamos acercando a ese final? ¿O todavía es muy temprano para poder decir eso? Buena pregunta. Mira, te diría que aparentemente lo peor ha pasado. Digo aparentemente porque hacer pronóstico y proyección hacia dónde vamos en este contexto es muy difícil. Lo fundamental, por supuesto, es el cumplimiento de los protocolos de salud y poder avanzar en la estrategia de la cuarentena inteligente. Creo que toda vez que no tengamos retrocesos, podemos decir, en general a nivel país, te diría, podemos decir que lo peor ha pasado. Y de aquí en adelante tendría que ser un periodo de recuperación. Yo sigo algunos indicadores que son quizás de alguna manera señales de hacia dónde vamos. Sí. Por ejemplo, las compras que hacen las personas, las compras que hacen con sus tarjetas de débito y crédito, eso tuvo un bajón muy fuerte. En general se ve en todos los casos en el mes de abril. Abril fue el peor mes, definitivamente, para nosotros. Sí. Y eso se ve también en este indicador, que ya en marzo cayó, pero en abril fue muy fuerte la caída. Pero ya luego mayo y junio muestra recuperación, aunque todavía no estamos al nivel pre-pandemia, digamos, que podríamos decir que quizás febrero era todavía un mes relativamente bueno y normal. Nosotros veníamos de una recuperación, porque acordate que en el 2019, en el primer semestre, se nos vino también una serie de eventos adversos climáticos, mayormente la sequía, pero luego también tuvimos inundaciones, tuvimos incendios forestales, tuvimos complicaciones en la región. Todo eso que se sumó
y significó un 2019 donde la economía no creció, fue cero la variación de la producción ese año, y veníamos recuperándonos. Al mes de febrero teníamos un crecimiento del 7% en la producción y las ventas inclusive un poquito más, ¿verdad? Lo cual son buenos números si uno mira lo que tiene que ver con el crecimiento económico de los países. Pero ya entonces, si yo miro el nivel de compras, volviendo a las compras que hacen las personas, con respecto a febrero todavía estamos por debajo. Lo mismo pasa con otros indicadores que pueden ser también señales. La recaudación tributaria, por ejemplo, que mayormente otra vez se basa en el impuesto al valor agregado, ¿cierto? El IVA, sí. Y eso también refleja un poco la confianza, las compras que hacen las ventas. La dinamización del consumo. Exactamente, entonces el mismo patrón se ve ahí, y si bien es cierto también que ahí se conjugan otros elementos como decisiones de política que se han tomado con el diferimiento de los vencimientos de los impuestos que pasaron de abril a mayo. Se están cobrando ahora. Claro, igual hubo recaudación en abril, pero la caída en abril fue tremenda, ¿verdad? La caída de abril fue alrededor del 55% aproximadamente, ya mejora de vuelta en mayo y junio, al igual que las compras con tarjeta, pero seguimos por debajo del nivel de febrero. También algo similar pasa con las suspensiones temporales y con los despidos justificados y no justificados que reporta el IPS. Entonces, son señales positivas que estamos saliendo, que lo peor ha pasado, aunque yo no diría con firmeza que estamos ya en un periodo de recuperación. Creo que va a ser importante, como te decías, seguir con este protocolo, respetar los protocolos y poder aplicar este plan Ñapúa Paraguay, que va a ser fundamental para consolidar esa recuperación natural que debería ocurrir. Ok. Humberto, la recaudación fiscal de impuestos en julio 2020, ¿qué porcentaje alcanzó de julio 2019? Sí, está recuperando, aunque todavía está prácticamente igual, ¿verdad? No ha tenido una variación significativa, aunque considerando de dónde venimos y de todo lo que pasó en abril y mayo, creo que estamos... Es positivo. Es positivo, sí. Es decir, casi se igualó en julio la recaudación de julio 2019. Sí, estamos por ahí. De no haber ningún retroceso, como dijiste vos, por problemas sanitarios, la tendencia entonces es a recuperar la fuerte caída de abril y mayo. Sí. Principalmente abril. Así mismo. En realidad es levemente negativo, pero podríamos decir que es casi en términos de guaraní, es casi igual a lo que fue el año pasado, ¿verdad? Así que creo que eso es positivo. Sí. Pero lo que esperamos, por supuesto, son números también en vista de los compromisos que hay en materia de presupuesto, en materia de la ley de emergencia, en materia del plan de recuperación. Esperamos que esa recaudación pueda recuperarse con más fuerza en los próximos meses. Exactamente. Humberto, mencionaste recién que el crecimiento o la recuperación de nuestra economía depende mucho de la puesta en marcha y la aplicación del plan Ñapúa Paraguay. Sí. Dentro de ese plan hay 2.513 millones de dólares que se van a invertir. Correcto. Y según el gobierno se requiere tomar deuda por 350 millones de dólares. Así es. ¿Cuál es el plan B si el Congreso no aprueba ese nuevo endeudamiento? Buena pregunta. Mira, la intención original es ir adelante al Congreso con este proyecto, así como está. Se va a dar seguramente una discusión bastante amplia sobre este tema. Creemos que acá finalmente tiene que ver con la discusión de la deuda y dónde estamos, si es sostenible el nivel. Nosotros pensamos que, por supuesto, como nunca antes en nuestra historia posiblemente, se ha utilizado todo el espacio o el margen de maniobra que teníamos para enfrentar esta situación. Y efectivamente había posibilidades de acceder al financiamiento, que lo pudimos hacer gracias a que construimos credibilidad. El país construyó credibilidad, no teníamos ahorros, pero construimos credibilidad. Y como la gente cree en vos, podés acceder al financiamiento. Eso lo pudimos hacer, fuimos de los países que más rápido pudo acceder al financiamiento para fondear las necesidades de la ley de emergencia. Entonces, eso nos permitió tener esos recursos y obviamente hoy el nivel de deuda pública está alrededor del 30% de nuestros ingresos, lo cual sigue siendo de los niveles más bajos de la región. Ha crecido con relación al año pasado, al igual que en todo el mundo y en la región ha crecido más inclusive el nivel de deuda, pero nosotros pensamos que todavía el nivel de deuda pública es manejable. Reitero lo que te decía antes, ¿nos comimos el margen de maniobra? Sí. Okay. ¿El nivel de deuda todavía es sostenible? Sí, es sostenible, es manejable. Y este es un momento en donde el Estado tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para que la economía se recupere. Esta es, según nuestros datos, la peor caída económica que hemos tenido desde más o menos el año 1937. Y a nivel mundial ya todos comparan esto con la gran
depresión del año 1930. Antes se creía que no iba a ser tan parecida, pero empieza a parecerse a lo que fue la de 1930. Definitivamente es peor que lo que fue la gran recesión del 2008-2009 cuando cayó Lehman Brothers en los Estados Unidos, y eso tuvo también un efecto marea sobre toda la economía mundial, ¿verdad? Y esto es mucho peor. Esto es peor que la crisis del 2008-2009. Entonces, este es un momento donde vos necesitas que el Estado cumpla su rol de recuperar la economía, de recuperar el nivel de ventas, de recuperar los empleos, y si hay margen para hacerlo, tenemos que hacerlo y tenemos que plantearlo, y vamos a tener esa discusión. ¿Hay un plan B? Por supuesto que hay un plan B. Seguramente ese plan B va a ser más limitado que este. Hay una serie de acciones del plan que ya se llevaron adelante, otras acciones que seguramente vamos a tener que redefinir. El alcance va a ser menor, seguro, seguro que va a ser menor, porque nosotros no podemos hacer nada sin contar con los recursos, y esos recursos los tiene que aprobar el Congreso, como siempre debe ser así, ¿verdad? Cierto. Entonces, el plan B seguramente va a ser este plan Yapúa, que ya está en ejecución, que ya tiene varias acciones ejecutadas, pero en una dimensión menor. Correcto. ¿Sobra dinero de los 1.900 millones de dólares que ingresaron post pandemia como para redireccionar y reemplazar si es que no se permite un nuevo endeudamiento? Sí, sobra recursos, sobran principalmente los recursos que estaban destinados al fortalecimiento del sistema de salud. Cierto. Acordate que ahí eran como 514 millones de dólares, sí, de los cuales ha ejecutado esos recursos. El Ministerio de Salud no los ha ejecutado mayormente. Sí ha conseguido movilizar cooperaciones, ha conseguido anticipar compras antes de la ley de emergencia, inclusive con recursos del mismo presupuesto. Pero bueno, hoy igual Salud tiene comprometido en proceso compras de insumos y también otras actividades. Eso calculamos que está alrededor de los 250, 300 millones de dólares. Esto no es un número muy preciso porque son procesos en marcha y no sabemos si se van a concretar. Por lo tanto, va a quedar un remanente de recursos. La idea justamente con el plan Yapúa es redireccionar esos recursos al programa PTU 2.0, al apoyo al Instituto de Previsión Social, a las capitalizaciones de entidades financieras públicas que cumplen un rol clave en hacer llegar el crédito a aquellos que quizás no tienen el perfil requerido para la banca privada, por ejemplo. Entonces, sí, hay recursos, no muchos, pero hay recursos, y la idea es poder movilizarlos en este plan. ¿Y puede formar parte del plan B? Claro, podría formar parte del plan B, efectivamente. Correcto. Humberto, recién decías, ya no tenemos el mismo margen de endeudamiento que teníamos antes de la pandemia. En otras palabras, estructuralmente la economía paraguaya ha perdido esa fortaleza que tenía antes de la pandemia. Siempre ustedes, los economistas, decían orgullosos que Paraguay se destacaba por un déficit fiscal controlado, por un nivel de endeudamiento sobre el PIB con margen, como decías recién, pero ambas cosas están cambiando ahora. El déficit fiscal este año posiblemente termine en 7% menos, o menos 7%, menos margen de nivel de endeudamiento. ¿Esto en qué afecta para el crecimiento económico futuro? Haber perdido solidez estructural. Sí. Mira, yo creo que para responder cabalmente tu pregunta hay varios elementos que hay que poner sobre la mesa. Primero, que el deterioro de las cuentas públicas que tenemos este año tiene que ver fundamentalmente, Federico, con acciones o gasto público que es un gasto no recurrente. No son gastos permanentes, son gastos que yo estoy haciendo de una sola vez y no se van a repetir al año siguiente. Por ejemplo, las capitalizaciones al FOGAPI no lo vamos a volver a hacer el año que viene, o estas compras excepcionales de fortalecimiento del sistema de salud tampoco. Otras quizás sí, hay algunos aumentos en programas sociales, como Tecoporá quizás, o adulto mayor, aumento de cobertura, que no son tampoco muy significativos, pero la mayor parte de lo que te quiero decir es que la mayor parte de ese déficit del menos 7, que es la perspectiva que tenemos, tiene que ver con gastos excepcionales que no se repiten en los siguientes años. Por lo tanto, el déficit fiscal debería volver a bajar hacia adelante. La deuda va a evolucionar en función a cómo vaya el resultado fiscal. Nuestra intención es presentar un plan fiscal con la propuesta de ley de reforma de la ley de responsabilidad fiscal. 2.0. Y tener una trayectoria del gasto público y del resultado fiscal que nos devuelva a los niveles previos a la pandemia.
Pero creo que hay otros elementos para responder cabalmente tu pregunta que son importantes. Okay. Más allá de esto, creo que los agentes económicos locales, internacionales, las calificadoras de riesgo y otros miran no solamente lo que pasa un año, sino miran una trayectoria en el tiempo. Creo que nosotros todavía tenemos credibilidad, mantenemos esa credibilidad hacia las políticas públicas. Okay. Es comprensible y creo que es inclusive algo que felicitarían los agentes internacionales la decisión que tomó el gobierno de hacer toda esta inyección de gasto público que se hizo y este déficit fiscal mayor, porque es un momento que la economía lo necesita. Pero lo clave va a ser esto que te decía antes, el plan, que el plan esté bien claro, que vamos a volver a nuestra trayectoria normal, y eso va a ser fundamental para la política macroeconómica y para esos pilares que vos mencionabas antes. Insisto en que hemos comido parte importante de nuestro margen de maniobra, pero pienso y creo firmemente que mantenemos la credibilidad y de lo que hagamos aquí adelante va a ser fundamental para que esa credibilidad y esos pilares macroeconómicos sigan ahí firmes. La política monetaria también ha reducido sus márgenes de maniobra. Hoy las tasas de interés están muy cerca de 0%, ¿verdad? Con lo cual el margen de maniobra también que tiene la política monetaria se ha reducido. Entonces yo creo que hay un desafío importante sobre las políticas públicas en general para lo que sería la economía post-pandemia, el mundo post-pandemia, en donde seguramente va a haber un reacomodo de la inversión extranjera en el mundo, buscando quizás tener menos dependencia de China, puede haber oportunidades ahí. Okay. Entonces todo eso se conjuga y las políticas macro yo tengo confianza de que vamos a reencauzarlas hacia la senda anterior y esos pilares seguirán ahí bien firmes. Correcto. En este orden de cosas, Humberto, y corregime si me equivoco, el presupuesto de gastos de la Nación 2021 es clave. Absolutamente. Alineado con lo que decías de gastos que no van a tener que ser recurrentes. Correcto. Para volver a esta cordura fiscal. Sí. Ese presupuesto o ese proyecto de ley de gastos de la Nación, ¿cuándo se presenta? El presupuesto debe presentarse como lo establece el marco legal y constitucional el 1 de septiembre. Okay. Cuanto mucho hasta el 1 de septiembre. Estamos en el proceso de consolidación porque hasta los primeros días de julio las entidades enviaron sus anteproyectos y ahora estamos en ese proceso de consolidación. Hay un diálogo muy amplio con todas las entidades, con los ministerios, de cuál es la situación en la que estamos en materia de ingresos y la perspectiva que tenemos hacia adelante. Esperamos que la economía se recupere, claro. Sin embargo, el efecto que nos deja la pandemia en cuanto a ingresos fiscales puede ser un poco más duradero. Con lo cual, estamos pidiendo a todos hacer un esfuerzo de racionalización importante del gasto público, presentar un presupuesto austero, un presupuesto que va a significar seguramente ningún aumento salarial para nadie, ningún tipo de aumento en compras públicas, y sino todo lo contrario, buscar racionalizar las compras que hace el Estado. Correcto. También a nivel de inversión pública posiblemente tengamos que volver a los niveles previos. Este año vamos a tener un nivel récord de inversión pública, lo cual es bueno en este momento, es necesario, genera un efecto positivo en el empleo, en las ventas, en los sectores de la economía. Pero en los siguientes años seguramente vamos a tener que volver a los niveles prepandemia también, niveles más razonables de manera de asegurar eso. Sin lugar a dudas, el presupuesto es un desafío muy importante porque hay todo un proceso político detrás de la determinación de este presupuesto y el diálogo con el Congreso, con los sectores, con los sindicatos. Eso va a ser un tema seguramente muy importante que nos va a ocupar de aquí hasta fin de año. Correcto. Quiere decir entonces, Humberto, que el tener un presupuesto con un equilibrio fiscal o con un déficit fiscal, porque no va a bajar de -7 a 0, ¿verdad? No. Va a bajar a un déficit fiscal más, digamos, menos violento, ¿verdad? Sí. No pasa tanto por los ingresos, hacer crecer los ingresos con más formalización, sino pasa más por controlar los egresos fiscales. Creo que eso es fundamental y para también dar la señal correcta que esperan todos, ¿verdad? Creo que todos tenemos que hacer de alguna manera sacrificios y el Estado, si bien es cierto, nosotros tenemos un Estado que no es tan grande si se compara contra otros países, tenemos una presión tributaria de apenas cercana al 10% del Producto Interno Bruto, de nuestros ingresos.
pocos impuestos, bajas tasas. Y por ende nuestro gasto público también está por ahí, tampoco es que sea muy grande. Claro, hay otras fuentes de financiamiento del presupuesto, los ingresos que recibimos de las binacionales, por ejemplo, es una fuente de financiamiento, los recursos que vienen de la deuda pública es otra fuente, y eso explica que el nivel de gasto está un poco más arriba, ¿verdad? Sin embargo, sigue siendo un nivel de gasto bajo si se compara contra otros países de la región, pero igualmente hay espacios de mejora de la eficiencia, de racionalización del gasto en compras públicas en particular. Sabemos todo lo que ha ocurrido últimamente, los desafíos que se quedan a la luz pública de un sistema de compras públicas que sea más eficiente, oportuno, transparente, y ahí evidentemente hay posibilidades de racionalizar el gasto. Correcto. Humberto, permíteme hacer un cálculo contigo, dibujar un escenario hipotético e ideal, Sí. para que yo pueda entender un poco y aprender Sí. contigo sobre este tema de la economía. Sí. ¿Cuánto era el Producto Bruto Interno del Paraguay cuando asume el presidente Mario Abdo Benítez en dólares? Aproximadamente. Aproximadamente habrá estado alrededor de los 38.000 millones de dólares. Aproximadamente. Aproximadamente. Correcto. Estamos hablando de economía formal, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de 38.000 millones de dólares, Producto Sí. Interno Bruto del Paraguay, cuando Sí. asume el presidente. Sí. Si yo tomo un número, por ejemplo, 4%, yo creo que fue más el crecimiento anual promedio del Paraguay durante los últimos 15 años, 2003-2018. ¿verdad? Sí, sí. Pero vamos a considerar 4%. Y si yo tomo ese número como la tendencia de crecimiento económico anual del Paraguay, y yo digo, ¿cuánto debería ser el Producto Bruto Interno cuando termine el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez sin cisnes negros de por medio? 4% de crecimiento promedio interanual, multiplicado por 5 me da 20%. 38.000 más 20% sería 7.600 millones de dólares más. Entonces esto tendría que estar en 45.000. ¿Es correcto así a grandes rasgos hacer un cálculo así, tomando un promedio y proyectando? Quizás no sea del todo correcto, pero es una aproximación, ¿verdad? No es del todo correcto, digamos, porque en ese número del Producto Interno Bruto también hay unos precios que no sabemos cómo van a evolucionar, ¿verdad? También hay una cotización del dólar, porque nosotros producimos en guaraníes, pero finalmente después cotizamos nuestra producción en dólares, ¿verdad? Claro, hay una parte de la economía que se mueve, que es importante, que se mueve puramente en dólares, como el sector de los agronegocios, ¿verdad? Ellos tienen sus productos con precios fijados en el mercado internacional y los costos los tienen también dolarizados mayormente, ¿verdad? Pero al margen de eso, que es un 25% del PIB, el resto de la economía fija sus precios en guaraníes, en moneda local, y se valora en moneda local, y finalmente entonces depende también de la cotización. Pero pienso que es una aproximación. Una aproximación. Sí, la que vos planteas. En teoría, sin cisnes negros mediante, yo debería decir, siendo presidente de la República, recibo un país con 38.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto, sin contar la economía subterránea, Sí. y a 4% de crecimiento promedio anual, deberíamos crecer más o menos 45.000 cuando yo entregue el gobierno. Con cisne negro mediante, ¿cuál sería el PIB del Paraguay en el 2023? Qué pregunta. Y como te decía antes, pregunta difícil. Como te decía antes, creo que te dije antes que hacer proyecciones en este contexto es muy difícil, ¿verdad? Riesgoso. Porque es muy riesgoso, uno no sabe lo que va a pasar. Y yo aprendí en todos estos tiempos que tengo 11 años de trabajo gerencial en Hacienda y 3 años como viceministro, que cualquier cosa, un número que vos digas después puede generar un ruido importante. Pueden ir en tu contra. Definitivamente, lo que sí te puedo decir es que la perspectiva para este año es que el PIB va a estar alrededor de los 36.500 millones de dólares aproximadamente. O sea, va a bajar como fruto de este decrecimiento crecimiento nulo que tuvimos el año pasado, el decrecimiento que vamos a tener este año. Pero al año que viene, Federico, todos estiman que va a haber una recuperación fuerte de nuestra economía, porque hay ciertos motores de nuestra economía que siguen ahí, que va a seguir teniendo demanda a nivel internacional. El sector de los agronegocios es un sector que va a seguir teniendo demanda. Somos productores de alimentos, eso es positivo. La economía mundial, la población mundial sigue creciendo y demandando. Hay regiones del mundo que están creciendo y demandan más alimentos, demandan carne de calidad como la nuestra.
Así que yo creo que hay posibilidades. El año que viene, si crecemos alrededor del 5 o inclusive 6%, no debería sorprendernos, ¿verdad? Porque este año vamos a tener un retroceso y hay una recuperación casi como un rebote que ocurre naturalmente al año siguiente. Ahora, la gran incógnita es qué pasa del 2021 hacia adelante, ¿verdad? Porque como te decía antes también, ¿cómo va a ser la economía post-pandemia? Va a haber una reconfiguración, va a seguir esta tendencia del nacionalismo, cómo nos afecta nuestro proceso de integración en la región. Yo creo que Paraguay tiene muchas oportunidades con los acuerdos con la Unión Europea, con los acuerdos de automotor que tenemos en la región. Hay todavía muchos espacios de encadenamiento, si bien es cierto, la región está complicada, Brasil está complicado, Argentina está complicado, eso lo sabemos, pero todavía nosotros tenemos bastante competitividad por nuestro sistema fiscal, por nuestro sistema de seguridad social, por la mano de obra joven, que nos puede dar esa posibilidad de encadenarnos y por lo tanto reemplazar a algunos proveedores de la industria regional que son de afuera de la región, de China, por ejemplo, pues por producción nacional, ¿verdad? Entonces, si hay ese proceso de crecimiento, yo creo que y dependiendo de la cotización cambiaria, yo creo que podríamos llegar a superar tranquilamente los 42.000 o 43.000 millones de dólares sin problema hacia el 2023 en adelante, ¿verdad? No sé si llegaríamos a ese cálculo que vos hiciste, porque el efecto de la pandemia puede llegar a ser permanente también en alguna medida, ¿verdad? Entonces, por eso decía, la gran incógnita es qué pasa del 2022 en adelante en particular. En 2021 esperamos el rebote, pero en 2022 yo no sé qué tipo de economía vamos a tener, cuál va a ser el nivel de crecimiento. Puede ser que el nivel de crecimiento potencial de nuestro país se haya reducido. Yo creo que antes de la pandemia ya veníamos con un proceso de reducción de nuestra capacidad potencial de crecimiento. Entonces hay un desafío ahí hacia adelante, ¿verdad? Y bueno, y todo esto finalmente tiene que ver con choques que nos han afectado desde afuera, primero los climáticos el año pasado y ahora la pandemia, ¿verdad? Correcto, correcto. Humberto, para subir ese potencial de crecimiento que, como bien vos dijiste, se desacelera, necesitamos palancas. Sí. Esto que tome nota aquí, encadenarnos más a procesos industriales de nuestros vecinos. Esperemos que se pueda concretar eso, ¿verdad? Sí, sí. Esta semana se habló mucho acerca de no perder esa posibilidad a partir de esta ley de preferencia de compras para la industria nacional. Correcto. Cuidado con no perder esto. ¿Qué otras palancas podrían ayudarnos a levantar ese potencial de crecimiento económico que ya no va a ser el mismo que 2003-2015, aparte de estas cadenas internacionales de producción? Creo que la inversión en infraestructura sigue siendo una fuente para el crecimiento. Tenemos una brecha de infraestructura importante. Probablemente el modelo de aprovechar el espacio que teníamos para hacer infraestructura a través de la inversión pública tradicional del MOPC se ha agotado. Okay. Y vamos a tener seguramente mantener un nivel, pero ya no el nivel que quizás esperábamos antes. Y entonces tenemos que aprovechar y generar confianza suficiente para que venga inversión extranjera a aprovechar esas oportunidades a través de las asociaciones público-privadas. La ruta 2 y 7 está en plena ejecución, es el primer proyecto de APP que ha salido, es una inversión importante. Okay. Creemos que hay oportunidades de rentabilidad privada, de APP autosustentada para la ruta sexta, para la ruta 1 en ciertos tramos. La hidrovía, sin lugar a dudas, hay una iniciativa privada, de hecho, que está ya en proceso, digamos, que se busca también promocionar. Esa puede ser una fuente, ¿verdad? Por supuesto, seguir buscando la participación privada y reducir esas brechas de infraestructura. Correcto. Entonces, primero, encadenarnos. Segundo, apepearnos. Exactamente. Sin lugar a dudas, ese es otro frente. Y después nosotros somos un país que todavía, pienso que estamos en una transición social, demográfica, donde las ciudades cada vez están creciendo un poco más, donde todavía hay espacios para aumento de la calidad de los servicios públicos. Somos todavía un país menos urbano si se compara contra otras regiones, ¿verdad? Y lo que hoy día concluyen algunas investigaciones interesantes es que las ciudades son centros importantes también de innovación, de creación de valor,
Y entonces pienso que todavía ahí hay un espacio importante en las cabeceras departamentales, en las ciudades. Algunas ciudades del interior están ya bastante desarrolladas si uno mira lo que hace quizás 10 años atrás, pero creo que todavía hay un espacio ahí de urbanización también en lo que tiene que ver con la inversión hablando un poco de infraestructura de vuelta quizás, pero la inversión en el área residencial, sin lugar a dudas, es también otro espacio importante. De viviendas, donde por supuesto tenemos esa ventaja de resolver un problema importante para las familias, la falta de vivienda en cantidad suficiente y en calidad suficiente, pero por otro lado también infraestructura que genera empleos para el crecimiento. Y puede también aquí aparecer figuras como asociación público-privada, ¿verdad? Podría ser, seguramente. Hay un segmento que en los últimos años se ha desarrollado, que es el segmento de ingresos medios altos probablemente, aunque ahora lo que sí hace falta y está dentro del Plan Yapumá Paraguay es un fondo de garantía que se oriente a los segmentos de ingresos medios o medios bajos. Te digo, una familia que gana como ingreso familiar 2 o 3 salarios mínimos, por ejemplo, no tiene hoy la posibilidad de tener un préstamo hipotecario con una tasa baja, con plazos largos. Entonces, ese es un segmento donde puede entrar la inversión privada, pero con este apoyo de parte de la política pública, un fondo de garantía, por ejemplo, que reduzca el riesgo ahí. Correcto, correcto. Humberto, hablábamos hace unos minutos de la recuperación de la economía a través de algunos indicadores, por ejemplo, la recaudación fiscal. Y quiero preguntarte lo siguiente. Si yo miro los números de recaudación fiscal, que casi es un 100% julio 2020 versus julio 2019, yo podría decir se está recuperando la economía a partir de ese número, a pesar de que estamos cobrando cuotas de exactamente, ¿verdad? Abril y mayo, que hubo aplazamiento en el pago de impuestos. Correcto. Ahora la pregunta es, ¿existen dos economías con realidades diferentes? Una formal que me muestra que está aumentando el consumo y otra informal cuyo indicador yo no lo tengo y que puede tener una realidad económica diametralmente opuesta a la formal, pero yo no estoy midiendo. Sí, yo creo que sí, la respuesta es sí. No sabemos realmente cuál es la dinámica del sector informal. Hay mediciones, o sabes que ahí está el trabajo que viene haciendo una fundación ahí liderada por Sebastián Hacha, que viene midiendo ellos el tamaño de la economía informal hace un tiempo. Prodesarrollo. Prodesarrollo, exactamente. Y eso oscila entre un 40 y 35% de la producción que nosotros tenemos medida. O sea, correcto, que hay un 35-40% más que es esa economía informal. Ahora, lo que también hay que decir ahí es que dentro de esa economía informal, en realidad hay actividades que son lícitas y que no son formales, y hay otras que son ilícitas, claramente. Esa desagregación no la conocemos. Correcto. ¿Verdad? No sabemos cuál es el tamaño de una y la otra. Toda la política pública busca orientarse a tratar de aumentar la formalización y por ende también reducir la evasión tributaria. Pero eso se refiere solamente al segmento de las actividades lícitas que hoy día no son formales, quizás porque los costos de ser formales pueden ser altos. Correcto, correcto. Justamente te quería preguntar, ¿con qué plan o qué ingredientes debe tener un plan que tenga como objetivo motivar a formalizarse? Creemos que en el Plan Yapumá tenemos una estrategia bien desarrollada para aprovechar la oportunidad que tenemos y formalizar la economía. ¿Cómo? Desde el punto de vista del empleo, la mayor parte del empleo proviene de los cuentapropistas, o sea, los trabajadores que trabajan por su cuenta propia, cierto, pero también aquellos que trabajan en pequeñas empresas de hasta 3 o 5, como muchos, trabajadores. ¿Sí? Correcto. Esa es la mayor parte del empleo, no es la mayor parte que genera, no es el segmento que genera mayor valor agregado, porque en las grandes empresas, en unas pocas está la mayor parte de la recaudación, por ejemplo, en los grandes contribuyentes. Cierto, pero el empleo... Pero el empleo sí está ahí. Exacto. Y la informalidad mayormente está ahí. Entonces, hay un espacio para mejorar eso. Hay empresas que son formales, pero tienen trabajadores quizás que no son formales, que no cotizan a IPS. Entonces, que no están inscritos en el ministerio. Sí. O directamente estos cuentas propias de pymes que no están en ningún lado. ¿Sí?
Entonces el plan lo que busca es alinear estas transferencias que vienen con el programa de apoyo al ingreso de los trabajadores informales, PTU en su segunda versión, con un nuevo régimen de cuenta propia para los trabajadores de MIPYMES con el IPS, y también aprovechando lo que nos ofrece la nueva Ley de Modernización y Simplificación Tributaria, que es la figura del régimen resimple dentro del impuesto a la renta empresarial, que te acuerdas que había aglutinado lo que era el IRASIS antes, el impuesto a la renta de actividades comerciales, industriales y servicios, con el IRAGRO, quedó el IRE, el impuesto a la renta empresarial. Eso tiene como tres distintos regímenes: un régimen general, pero también tiene un régimen simple y un resimple. El resimple está orientado justamente a los cuentas propias, a aquellos segmentos de menores niveles de ingreso, del comercio, servicios. Entonces, pero alineando todo esto, Federico, es donde podemos encontrar esa oportunidad de formalizar a todos. De hecho, este nuevo PTU ya pone formalmente en esta ley que fue aprobada en el Congreso el requisito para el tercer pago de tener ya un trámite realizado con la Subsecretaría de Tributación, pero con esta ley que se enviará al Congreso en los próximos días del plan Ñapúa, se tendría un nuevo régimen dentro del IPS, un régimen que va a ser mucho más conveniente. Hoy día el régimen para cuentas propias y MIPYMES que existe en el marco legal del IPS, en realidad los trata como si fueran una empresa grande, ¿verdad? El nivel de aporte que le exigen es similar a que se le exige a una empresa que tiene aporte obrero, pero también tiene aporte patronal. Cierto. Eso no tiene mucho sentido. Entonces, la idea es tener un régimen que esté acorde a su capacidad y que inclusive tengamos un periodo de transición, por ejemplo, en los próximos 2 años o 3 años, donde la tasa sea menor, la cobertura esté bien definida en cuanto a salud, pero también tenga la posibilidad no solo de salud, sino también de la jubilación. Entonces, hacia ahí apuntamos para aprovechar este momento y formalizar la economía. Correcto. Esta formalización tiene beneficios en términos sociales, tanto para cobertura como para jubilación. Y en términos de recaudación, ¿también reportaría un incremento o no es ese el objetivo? Seguramente va a haber un efecto en recaudación también tributaria, pero no va a ser muy significativo, estimo yo, porque estamos hablando de los segmentos de ingreso un poco más bajos y la tasa de aporte efectivo en realidad es muy baja, ¿verdad? Se había hecho un cálculo cuando se discutía la Ley de Modernización y Simplificación Tributaria aprobada el año pasado, que eso como mucho podría significar por cada millón de guaraníes de ingresos reportados, algo así como 20.000 guaraníes de pago de impuestos. Correcto. Entonces, realmente no es mucho lo que se va a recaudar, pero meterlos a todo este segmento de gente, de trabajadores al circuito de la formalidad genera, digamos que beneficios, genera, digamos que un círculo virtuoso donde todos ganamos, ¿verdad? Recordarás el famoso libro El misterio del capital de Hernando de Soto, el peruano, donde él hablaba justamente de eso, ¿verdad? Que hay un nivel de capital que no figura, pero que está ahí, ¿verdad? Si nosotros podemos visualizarlo y meterlo al circuito de la formalidad, eso puede apalancarte nuevos negocios, puede apalancarte créditos y, bueno, empleos, ventas, etc. Correcto. Humberto, según la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos, el nivel de pobreza de Paraguay, medición 2019, es 23.5%. Eso incluye la pobreza y también la pobreza extrema. Sí. ¿Cuánto podría ser ese mismo indicador medido 2020? No es fácil responder tu pregunta, por lo mismo que te decía antes de la complejidad de hacer proyecciones, pero y además que es un indicador que digamos que es resultado de diversos factores, ¿verdad? El crecimiento de la economía es un factor muy importante y definitivamente si yo lo miro por ese lado, definitivamente tendría que subir. Hay otros indicadores que son importantes que también afectan. La canasta básica de consumo que se utiliza para el cálculo de la pobreza, la pobreza monetaria, que es la que medimos hoy día, de acuerdo a los ingresos, porque para que la gente sepa lo que se ve es cuál es tu nivel de ingreso y si ese ingreso te permite comprar una cesta básica de consumo. Si no te alcanza, sos pobre, y si te alcanza, entonces no sos pobre. Esa es la forma en que se mide esta pobreza monetaria. Pero entonces ahí también toma una variable importante, Federico, es la inflación de los alimentos. Nosotros este año vamos a tener una inflación bajísima. De hecho, la inflación de alimentos a nivel mundial estaba en terreno negativo.
en los últimos meses. Entonces, por ese lado quizás no sea tan mala la situación. Y después hay otro elemento muy importante que afecta, que tiene que ver con la redistribución del ingreso. ¿Cuáles son los sectores que más se van a ver afectados? Cuando la economía le va bien a todos los sectores, en general mejora el ingreso de todos. Cuando le va más bien a algunos sectores, quizás mejora solamente el ingreso de esos sectores y la distribución del ingreso empeora. Entonces, eso es un elemento importante a tomar en cuenta, ¿verdad? Porque este año va a ser un año en donde la agricultura y los agronegocios seguramente van a crecer igual. Okay. Porque venían de un proceso de recuperación. Sí. Y vamos a tener crecimiento por ese lado. Eso compensa, digamos, todo lo negativo que va a ser el sector de comercio y servicios. Pero ahí es donde está la mayor parte del empleo. Exacto. En el sector de comercio y servicios. Correcto. Por ende, la distribución del ingreso probablemente va a empeorar este año también. Y eso es algo que está asociado con tasas de pobreza mayor. Exactamente. Por ende, es razonable esperar que la pobreza va a subir en el 2020. Okay. Seguro va a subir. Yo estimo que va a subir. ¿A cuánto? No sé. Quizás volvamos al nivel del 2017 o 2016, donde la pobreza estaba la tasa de pobreza estaba alrededor de 26, 27%, pero como te digo, es muy difícil. Okay. Esto me lleva un poco a una pregunta que vos antes hiciste, yo no terminé de completar la respuesta. La duración de esto. Y en la región se habla de que a lo mejor vamos a tener, como fruto de la pandemia y como fruto del flaco crecimiento que se tenía en la región, sí, la CEPAL dice que vamos a tener seguramente una nueva década perdida. No sé si te acordás que en la década del 80 fue la famosa década perdida de la región. Recuerdo. Donde tuvimos, bueno, en la literatura se habla mucho del efecto que tuvo los déficits fiscales muy altos, el no pago de la deuda de algunos países, y eso significó una década perdida. ¿Ya? También hubo en ese medio, las condiciones financieras se habían deteriorado muy fuerte. No sé si te acordás, Paul Volcker en los Estados Unidos hizo una suba agresiva de tasas de interés y eso fue lo que, digamos, que terminó por sepultar el crecimiento en la región, ¿verdad? Ok, no conocía eso. Sí, pero bueno, entonces eso pasó en la década del 80 y fue la famosa década perdida. Ahora la CEPAL dice que con estos años previos que tenemos de flaco crecimiento en la región y con lo que va a pasar con la pandemia, posiblemente vamos a tener una nueva década perdida cuando más o menos estemos alrededor del 2022, 2023, por ahí. En nuestro caso es distinto. Venimos del nulo crecimiento del año pasado, del decrecimiento seguro este año, pero el año que viene se espera un rebote. Yo estimo que hacia fines de 2021 o 2022 seguramente vamos a volver a recuperar el nivel de ingresos per cápita pre-pandemia, sí, que se calcula que en moneda real, en poder adquisitivo real, estaba alrededor de los 29 millones de guaraníes per cápita. ¿Eso sería cuánto más o menos? ¿5.800 más o menos? ¿Cuánto? Dólares. Dólares. Sí, sí, un poco menos quizás, y va a caer eso. Okay. Eso sin lugar cae este año, pero estimamos que también dependiendo de la evolución del dólar, eso va a recuperar seguramente hacia fines de 2021-2022 con seguridad. Correcto. O sea, nosotros no vamos a tener una década perdida. Lo que quiero decir es que Paraguay se va a recuperar más rápido que la región. Correcto. Sí podremos tener 2 años o 3 años perdidos. Podría ser. En cuanto a nivel de ingreso y por adquisitivo, sí. Exactamente. Sí. Humberto, así como yo entiendo, el Ministerio de Hacienda básicamente son 3 ministerios. Sí. Ministerio de Hacienda, por otro lado es Ministerio de Economía, sí, y en este momento es Ministerio de Reforma del Estado también. Sí. ¿Verdad? Y yo quiero hablar sobre este tema de la reforma del Estado, sí, pero te quiero hacer 3 consultas para que me las respondas rápido, okay, antes de pasar al tema de reforma. Sí. Me respondes rápido sobre 3 puntos. Okay. El primero es dólar, el segundo es situación de Ciudad del Este y tercero es el reclamo del sector industrial sobre por qué se vetó la ley que le daba preferencia para las compras del Estado a la industria, que aumentaba las preferencias del 20% al 40% en las compras del Estado. Sobre esos 3 temas, tu opinión rápida y después pasamos a reforma. Correcto, el tema del dólar te lo hago rápido. En medio de la pandemia, con toda la incertidumbre, hay lo que se conoce como el vuelo hacia la calidad. Mucho dinero del mundo se fue al dólar, se fue a los Estados Unidos, se fue a bonos de la tesorería de los Estados Unidos. Eso hizo que el dólar se fortalezca muy fuerte, se aprecie. Y la contracara de la apreciación del dólar es la depreciación o pérdida de valor de todas las monedas después, especialmente en los países en vía de desarrollo. Es lo que nosotros hemos visto, que quizás vino con un poco más de retraso acá, pero también lo estuvimos viendo en estos últimos días, donde la gente habla que estamos ahí
en el límite de los 7.000 guaraníes por dólar, ¿verdad? Lo que está pasando, lo que vino pasando en las últimas semanas es que de vuelta hay una recuperación de la confianza a nivel internacional. Las inversiones, los capitales están volviendo. Por ende, el dólar está mostrando una debilidad. Entonces yo estimo que esto va a volver hacia niveles normales pre-pandemia, aunque uno nunca sabe dónde puede terminar esa variable, ¿verdad? Pero a juzgar por la evolución reciente del dólar, yo creo que es un fenómeno transitorio y que vamos a volver a niveles normales, ¿sí? Con respecto al tema Ciudad del Este, la situación es muy compleja. Porque hay una serie de factores. Primero, se tuvo que cerrar la frontera por la situación de los países del otro lado, de las ciudades del otro lado del país, de los países, de Brasil en particular. Sin embargo, la respuesta a la política pública yo creo que ha sido sobrevalorada, ¿verdad? Nosotros hemos actuado muy rápido en lo que tiene que ver con las tasas de los impuestos selectivos, la tasa del IVA, el tema de la lista de régimen de turismo, el esquema de depósito aduanero, el tema de los centros logísticos. Pero claro, eso hoy día yo no lo puedo aplicar porque la frontera está cerrada. La política pública ha hecho todo lo que está a su alcance en cuanto a reducción de costos al comercio y eso va a seguir ahí presente para cuando esto empiece de alguna manera a abrirse de manera gradual. Pero también hay que decir, Federico, que hay otros elementos que nosotros no manejamos. El real se depreció mucho más que el guaraní. El real es una moneda que tiene mucho impacto de las transacciones financieras a nivel internacional, porque hay un mercado de valores en Brasil que está mucho más integrado que el nuestro al sistema financiero internacional. Entonces, como te decía, esa salida o vuelo a la calidad que hubo, flight to quality, que salieron capitales de Brasil. Y eso es lo que explica esa depreciación muy fuerte del real, ¿verdad? Entonces, eso no lo controlamos y finalmente tampoco controlamos que la caída de la economía brasilera va a ser peor que la nuestra y consecuentemente la caída de los ingresos de las personas, de los brasileños que vienen a comprar a Ciudad del Este es menor. Entonces esos son factores también que le dan, digamos que, el contexto a toda esta complejidad que te decía de frontera. Aún abriendo el puente, las ventas no se van a recuperar. Y es probable que sigan flojas. Correcto. Pero bueno, la estrategia también se orienta con el plan a buscar esos espacios en donde pueda haber una reconversión, que no es fácil hacerlo ni rápido a corto plazo, pero hay espacios. Ellos mismos lo decían, en ciertos segmentos, por ejemplo, la producción de vestimenta de alta gama, o de marcas, mejor dicho, hay un espacio, ¿verdad? Y hay maquila, hay un régimen favorable para traer esas inversiones acá. Y hoy día se está hablando, como te decía antes, de que quizás va a haber un proceso de deslocalización de inversiones de China hacia otros países. Aprovechemos el momento. Creo que puede ser esa una vía también para responder. Tengo menos de un minuto. Sí, y el último tema que me hablas es el tema de compras. El tema de compras es básicamente nosotros como país pequeño, abierto, en un proceso de integración, no podemos desconocer los acuerdos internacionales. Es cierto, todavía no está finiquitado el acuerdo con la Comunidad Europea. El protocolo de compras públicas del Mercosur todavía no está vigente, pero nosotros somos parte de ese proceso. Negociaciones de carne con Estados Unidos. Negociaciones de carne y otros temas relacionados, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos desviarnos de eso. Y finalmente, la competitividad o las mayores ventas del sector industrial no puede basarse en ese tipo de ventaja, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar la competitividad por el lado de ser más productivos, de ser más competitivos en costos y no que nos den unas preferencias. Yo pienso que eso debería ser el camino, ¿verdad? Correcto. Humberto, tengo que ir a una pausa, pero dejo este tema como para que cerremos esta muy interesante conversación. Sí. Reforma del Estado. Cuando se presentó el plan a Paraguay, ese plan tiene 3 bases, que son las inversiones públicas que generen empleo. Por otro lado, los planes de contención social, por ejemplo, Objetivo 2.0. Y el tercer plan uno era el de Objetivo 2.0, el otro era de financiamiento. Claro. Financiamiento para el desarrollo. Así mismo. Pero esos pilares se apoyaban en una batería de proyectos de leyes que tiene que ver con la reforma del Estado, lo cual me parece muy bien porque le da credibilidad al plan. Correcto. Yo pretendo cambiar esto para implementar eso. Así mismo. Esa batería tiene más o menos una docena de proyectos de leyes que, como bien sabemos, de la noche a la mañana no se aprueban. Más todavía que esos proyectos de leyes son muy delicados porque tienen que ver con intereses de varias partes. Así es. La pregunta, para que me la respondas después de la pausa, es la siguiente. Para obtener ganancias rápidas y que haya una credibilidad social respecto a que verdaderamente nos estamos orientando hacia la reforma del Estado, 3 o 4 de esa batería de proyectos de leyes que tienen que salir rápido. ¿Cuáles son?
Me mencionaste lo de ley de responsabilidad fiscal 2.0 como uno de los proyectos que forman parte de esa batería. ¿Cuáles son 3 o 4 que tienen que ser prioritarios y si ya hay fecha de que cuándo va a entrar eso al Congreso? ¿Me respondes después de la pausa? Gracias, Humberto. Hacemos una pausa y retornamos para cerrar el programa con el señor Humberto Colmán. Seguimos con el viceministro de Economía, señor Humberto Colmán. Humberto, quedó pendiente la pregunta relacionada con los proyectos de ley del paquete de reforma del Estado. Perfecto. Yo creo que para la recuperación de nuestra economía y para tener una trayectoria previsible y resguardar esa credibilidad, esos pilares que hablábamos antes, son fundamentales. La ley de responsabilidad fiscal. La ley de responsabilidad fiscal. Para tener una trayectoria la que clara, decíamos antes, 2.0. Sí, la que sí, 2.0. Eso va a ser fundamental, ¿verdad? Para poder mantener también ese impulso que desde la inversión pública se pueda. ¿Esa ley tiene fecha de ingreso al Congreso? Tendría que estar en el Congreso, si no a la par de la ley de presupuesto, que tiene que estar el 1 de septiembre, antes. Correcto. Tendría que estar antes. ¿Es prioritaria y tiene que entrar? Es prioritaria, sí, okay. Sí. La otra ley relacionada a esto también es la ley de administración de pasivos, que ya lo habíamos enviado previamente, estuvimos trabajando muy de cerca con el Senado, tenemos expectativa que se pueda ya tratar en plenaria, ya tiene dictamen, entiendo, positivo, así que eso puede correr muy rápido. La otra que te diría muy importante, quizás 2 más te diría importantes, son la de la función pública, que si bien es cierto, no significa un ahorro de recursos importante en el corto plazo, hacia el mediano plazo te va a generar un ahorro muy importante. Cuando se vayan jubilando los actuales y sean reemplazados por los nuevos, ahí va a tener efecto. Que van a entrar con las nuevas reglas. Con las nuevas reglas. Porque inclusive ahí pusimos una regla, Federico, que dice la regla de 2x1 para el área administrativa. Correcto. Por Salen cada 2 que salen, entra pero uno. entra uno nomás. Y se corrige ese desequilibrio de pagar demasiado por debajo y en la punta. Exactamente. Esta ley tiene todo eso. La cuestión de también salarial está metida ahí. Correcto. Y yo te diría que el otro, uno más te sumo, que es importante, el tema de compras públicas, ¿verdad? Sin lugar a dudas, es el otro espacio en donde sí hay un espacio de ahorro fiscal, ahorro público, ahorro de recursos públicos a corto plazo, porque compramos mal, compramos tarde, compramos caro, pagamos tarde a los proveedores y bueno, y finalmente todo eso resulta en que podríamos tener un ahorro importante ahí, ¿verdad? Muy interesante, Humberto. Última pregunta. ¿Quieres ser en el futuro presidente del Banco Central del Paraguay? Yo me voy a sumar al directorio como un integrante más y quiero cumplir estos 5 años de la mejor manera posible, ayudar a mis colegas en el directorio. Y si el día de mañana se presenta la chance y la oportunidad, pero con muchísimo gusto se tomaría esa forma. Un placer y gustazo conversar contigo en Líderes. Gracias, Humberto. Gracias a vos. Señores, soy Federico Galeano. Esto fue Líderes. Buenas noches. Good night.